el funcionamiento y, cómo decirle, qué tipo de trabajo pueden hacer las distintas máquinas de herramientas de un taller mecánico. El torno es una máquina de herramientas, vamos a decirle, de las más comunes dentro de los talleres mecánicos, ¿verdad? Y una de las más utilizadas también, ¿verdad? Ya que con ellas, como vamos a ver en la presentación de hoy, se puede realizar varios tipos de trabajos que son, eh, vamos a decirle, muy utilizados y necesarios para los trabajos mecánicos de ajuste o de fabricación de piezas. Bueno, torneado, vamos. Torneado es la operación de corte, ¿verdad? Básicamente, hablando con mis palabras, vamos a decirle, o sin mirar mucho lo que es la definición del proceso de torneado, es básicamente el proceso. Profe, Sí, decime. ¿vos estás presentando algo? Sí, no se ve. No, 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 no se ve. Ah, ok, vamos de vuelta. Ahí se logra ver. Sí, ahora sí. Ok, gracias. Bueno, estamos hablando que el proceso de torneado es el proceso de mecanizado de una pieza a través en la cual la pieza gira, vamos a decirle, en torno a un eje. Es decir, se habla de torneado cuando se produce el desgaste de una pieza o el cambio de forma de una pieza, eh, mientras que mientras que ésta va girando en torno a su eje. Eh, como dice acá, por lo general la pieza ejecuta un movimiento de rotación alrededor de un eje de su eje geométrico y la herramienta se traslada rectilínea paralela a dicho eje. Vamos a ver cómo sería eso. Bueno, cómo sería eso lo que estaba explicando. La pieza gira en torno a su eje, el eje longitudinal, y tenemos una herramienta que se llama cuchilla, que se desplaza también en forma longitudinal y levemente en forma transversal, de manera a ir reduciendo el radio de la pieza, la sección de la pieza. Entonces, eso es básicamente el proceso de torneado. Siempre la pieza va a estar girando y vamos a tener una herramienta monocortante, una cuchilla que lo que hace es reducir la sección del eje longitudinalmente o de acuerdo, sí, longitudinalmente, porque puede ser de manera recta o con cierto ángulo que vamos viendo. La máquina del torno, el torno convencional sería esta, que tenemos en el laboratorio Estrella. Ahora hay varios de 5 tornos convencionales. La idea es poder realizar prácticas, ¿verdad? Vamos a ver ahora con toda esta situación cómo queda eso. Que básicamente sus partes principales son estas, mejor dicho. El plato es la parte del torno que sujeta la pieza. Tiene un orificio en el medio donde se introduce el cilindro, el caño o lo que se desee tornear. Tenemos el lucillo, que es donde se coloca el plato. El plato con estas tres morazas que se ven aquí ajusta la pieza de manera que quede fija y solidaria y que gire sin movimiento relativo entre el plato y la misma, para que no haya movimiento relativo entre ellas, sino que quede solidario al plato, ¿verdad? Y que gire a la misma velocidad de ella. La caja Norton sirve para ajustar a la velocidad de rotación del plato, ¿verdad? Con esto sería como la caja de un vehículo, haciendo una analogía. Con esto vos podés ajustar la velocidad de rotación, el sentido de rotación y bueno, la velocidad y el sentido depende también del trabajo que está realizando, ¿verdad? Eh, para cada trabajo específico se elige o se selecciona una velocidad adecuada para poder realizar este trabajo. El carro porta herramientas, que es el carro donde se asegura la cuchilla, para que donde se asegure la cuchilla y también se pueda mover, ¿verdad? De manera que esté lo más cercana posible y haga contacto con la pieza a ser torneada. Eh, perdón, es la torre porta herramienta y el carro porta herramienta, que permite que la herramienta se desplace longitudinalmente a la pieza y también transversalmente. La bancada, que es lo que sujeta todo el componente, y el contrapunto, que es lo que sujeta el otro lado de la pieza. Un lado de la pieza, un lado del cilindro, vamos a decirle, se sujeta en el plato y el otro lado se sujeta con el contrapunto. Bueno,
Es una máquina sencilla, no tiene muchas partes complicadas. La operación tampoco es complicada, sí hay que tener cuidado porque como es una máquina de arranque de viruta, ¿verdad? Las virutas salen despedidas y pueden afectar el ojo, ¿verdad? Pueden introducirse en el ojo. Eh, bueno, esos son algunos cuidados que hay que tener cuando se opera con torno, también la posición de las manos, ¿verdad? No estar cerca del elemento que está rodando porque, qué sé yo, te puede agarrar, te puede, si tenés una cadenilla o una pulsera o tenés una vestimenta que sea medio suelta, te puede, vamos a decirle, la pieza está en rotación, puede agarrar tu vestimenta y te puede causar algún tipo de daño en el caso que te estire y te lastime. Bueno, las herramientas de corte que utiliza el torno son pequeños trozos de metal con una punta también de metal, ¿verdad? Con un tratamiento térmico específico que le otorga una mayor dureza para poder arrancar la viruta o poder realizar, vamos a decirle, el desgaste de la pieza que está siendo torneada. Y existe de diferentes formas, ¿verdad? Existe varias formas. ¿Por qué? Porque el torno tiene mucha, o sea, es muy versátil, puede ser una gran cantidad de trabajos. Entonces, lo que se va adaptando es la forma de la pieza, la forma del elemento cortante, mejor dicho, y también la ubicación de la pieza. Acá se puede ver, vamos a decirle, los diferentes tipos de cuchilla que se puede utilizar para cada tipo de desgaste que se pueda necesitar dentro de una pieza, ¿verdad? Un desgaste interior, un desgaste exterior, un trabajo de roscado interno, roscado externo, mejor dicho. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Para cada tipo de trabajo se selecciona una cuchilla. Evidentemente hay cuchillas con las cuales puedes hacer más cantidad de trabajo y pero hay cuchillas específicas para cierto tipo de trabajo, como ser para los trabajos de rosca, ¿verdad? De roscado. Bueno, ¿cuáles son las operaciones que hacemos en torno, en torneado? Torneado sería el torneado cilíndrico exterior, el frentado, el troncado, el agujero en el torno, agujereado en el torno, alisado torneado interior, torneado cónico, excéntrico, torneado de sólidos revolución, roscado, ruleteado, moleteado, bobinado y ejecución de resortes. En realidad, después queda ya a criterio de la imaginación del mecánico también la cantidad de trabajo que puede hacer. Estos son los trabajos típicos que se hacen en un torno, que vamos a ir hablando cada uno de ellos en qué consiste, pero también después ya queda, como le digo, a criterio del tornero ver si se puede realizar o no otro trabajo y de cómo él adapta su torno para realizar ese trabajo. Bueno, el torneado cilíndrico es la operación estándar o básica, vamos a decirle, la más común de las operaciones en torno, ¿verdad? Que consiste en el desgaste longitudinal de la pieza cilíndrica por parte de la cuchilla. ¿Cómo se da eso? La pieza gira, ¿verdad? A cierta velocidad y la cuchilla avanza, vamos a decirle, longitudinalmente, introduciéndose cierta cantidad de milímetros, puede ser 1 milímetro como mucho, ¿verdad? Y está gastando así, vamos a decirlo, reduciendo así la sección de la pieza que está siendo torneada. Es decir, si tenemos nosotros una barra circular de diámetro nominal 30 y debemos ajustar a un lugar, a un agujero donde tenemos un diámetro nominal 28, con una operación de torno lo que hacemos es gastamos esos 2 milímetros de diferencia para que esa barra pueda introducirse en ese alojamiento, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, es la operación típica de la operación más común que se realiza en el torno, que sería el torneado longitudinal de la pieza. El frenteado es el procedimiento donde se realiza un proceso, vamos a decirle, de desgaste, pero en la parte externa o en la parte frontal, por llamarlo así, de una pieza cilíndrica. ¿En qué momento, por ejemplo, se hace un frenteado? Supongamos que ustedes tienen la barra de 30 milímetros que habíamos hablado, que tenemos que ajustar a un alojamiento de 28, y esa barra agarró la persona que estuvo trabajando con ella y lo cortó con un soplete. Entonces toda la parte donde hubo el corte se quedó evidentemente con una prolijidad bastante grosera
porque el soplete, una de sus características es que no deja un acabado prolijo y entonces queda, vamos a decirle, la parte donde fue cortada con un montón de crestas y valles que no son apropiados para el trabajo mecánico. Con un proceso de refrentado lo que se hace es se desgasta toda esa parte que fue dañada y se deja nuevamente lisa, ¿verdad? Sin ningún tipo de imperfección. Es como un torneado, de hecho que es un torneado, ¿verdad? Pero solamente en una de las caras de la pieza cilíndrica. Bueno, el tronzado consiste en realizar pequeños orificios longitudinales a una pieza, es decir, no se trabaja, no se hace como vimos en el torneado cilíndrico exterior en toda la superficie de la pieza, sino que se trabaja en ciertas partes, ¿verdad? Por ejemplo, si necesitamos una pieza que en un lugar específico tenga una reducción de sección importante, ¿verdad? Se realiza con el proceso de tronzado. También no es muy común, ¿verdad? Pero también se da que al realizar un agujero en el torno, o sea, utilizar el torno como un proceso, como un taladro, donde acá se puede observar la pieza cilíndrica, ¿verdad? La barra circular, el plato, ¿verdad? Donde está sujeto la pieza, y en vez de poner el contrapunto, ¿verdad? Que habíamos visto que es el elemento que sujeta la pieza en el otro extremo, se coloca un sujetador con una mecha, con una broca. Entonces gira el plato, ¿verdad? A cierta velocidad, y con este sujetador se va presionando la mecha y realizando la perforación. ¿Qué ocurre en un taladro? Por lo general gira la mecha y queda fijo la pieza. En un torno, cuando se hace un proceso de agujereado, es al revés, gira la pieza y la mecha queda fija. Bueno, hasta aquí, ¿tiene algún tipo de consulta, alguna duda? Creo que no, profe. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, el estado del torneado interior es el desgaste de la pieza, pero internamente. Si se desea que, por ejemplo, esta sería la pieza donde va a tener en su interior un rulemán, un rodamiento, ¿verdad? Y ese rodamiento necesita que se trabaje su alojamiento en cierta dimensión como para que quede justo o ajustado a algún tipo de ajuste específico. Entonces con el torno lo que se hace, se gasta internamente la pieza. Sería como un refrentado, pero en vez de que ser solamente en la cara final de la pieza, es realizarla adentro, ¿verdad? Y se ajusta la medida de la pieza, pero en su interior, no externamente como sería el torneado longitudinal, sino que internamente. El torneado cónico es un torneado longitudinal, pero que nos permite realizar la reducción de sección con un cierto ángulo, ¿verdad? Como decirle, mirando, es el mismo procedimiento que un torneado cilíndrico externo, pero la cuchilla no avanza longitudinal, o sea, longitudinal al eje de la pieza, sino que avanza con un cierto ángulo. ¿Y cómo se controla o cómo se ajusta ese ángulo? Con el carro porta herramientas. El carro porta herramientas se ajusta, y la torre porta herramientas con estas manijitas que tiene acá, se puede ajustar la posición en un cierto ángulo, y después se mantiene ese ángulo constante, ¿verdad? Durante todo el proceso de torneado. O sea, no requiere que el operador esté cambiando en cada momento, aproximando, alejando más el carro porta herramientas para que salga un torneado cónico, sino que se ajusta previamente el carro porta herramientas al ángulo que se desea, y después directamente ya el avance se da con ese ángulo. Torneado excéntrico es un torneado longitudinal, ¿verdad? Pero donde las piezas no tienen el mismo eje de rotación, ¿verdad? Se generan piezas donde tenemos zonas excéntricas, ¿verdad? Por lo general, cuando se hace
cigüeñal de un vehículo o un elemento que requiera, vamos a decirle, que haya que tenga una figura excéntrica, el, el material final, vamos a decirle, el producto final, se puede realizar también con un torno. Torneado de eje de revolución. El torneado de eje de revolución, a diferencia de los demás, lo que realiza es copiar una figura externa, ¿verdad? Copia una figura conocida externa y eso traslada a lo que sería la figura, o sea, esa misma figura externa traslada a lo que sería la figura de la pieza mecánica en el torno. Es decir, tenemos lo que sería la figura de este torneado cónico, ¿verdad? Pero con diferentes secciones de conicidad y demás, y directamente trasladamos eso a lo que es la pieza final. Esto se realiza también acá en Fiuna, y están los tornos, que son los tornos CNC, que son los, vamos a decir, los tornos que básicamente trabajan con este tipo de programación, este tipo de ajuste, ¿verdad? Donde se pasa la figura de la pieza deseada y ellos directamente eso extrapolan o generan el sólido de revolución, y con esas coordenadas de los sólidos de revolución o con las coordenadas de la generación de esos sólidos de revolución, como decir, le realizan la pieza en la máquina. Bueno, el roscado, que es la operación de generar una rosca en un eje, que se utiliza, qué sé yo, para ajustar un bulón, para fabricar un bulón, mejor dicho, para fabricar un mango que debe ajustarse a un lugar, ¿verdad? El roscado como decirle, se puede realizar diferentes tipos de roscado con diferentes pasos, ¿verdad? Se puede realizar las roscas que si necesita una rosca con una cantidad de hilos indicados, vamos a decirle, también se puede realizar en el torno. Y el roscado puede ser interior o exterior, ¿verdad? El moleteado es un proceso donde no interviene no intervienen las cuchillas, sino que intervienen, como dice acá, una herramienta que denominan moletas, que son herramientas, son como pequeñas ruedas que se ajustan a la pieza para que te dejen esta superficie. No se desgasta aquí el material, sino lo que se hace es ajusta las moletas o las rueditas a la superficie, se gira con el torno y va dejándole estas marcas en la pieza, ¿verdad? Y por lo general es el proceso que se realiza para poder realizar un mango de un martillo, el mango de una herramienta, ¿verdad? Para que te dé mayor agarre. Bueno, ahí con eso terminamos la presentación que tenía para hoy, ¿verdad? Una presentación bastante breve de todo lo que se puede realizar en el torno. Sería genial que se dé la oportunidad de poder realizar por lo menos algunas de estas operaciones acá en el laboratorio, ya que contamos con los tornos para poder realizarlas. Pero bueno, estamos siempre supeditados a cómo va el tema este del COVID. Bueno, no sé si tienen alguna duda, consulta al respecto. De mi parte no, profe. Solamente saber si tipo hasta hoy entra, tipo hasta lo que vimos hoy entra para el examen.